Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Creo que el contexto de este acto, las explicaciones que han dado pues, todas las personas que me han precedido dejan bien claro la situación de absoluta alarma y degradación en que se encuentra nuestra democracia, ¿no? Nuestra democracia está enferma y lo malo no es que esté enferma, sino que esto empieza a verse con cierta normalidad por parte de los poderes públicos y por parte de demasiados partidos políticos. Por eso Izquierda Unida pues, ha tenido el acierto, el buen criterio de recoger pues, un sentimiento que para cualquier demócrata debe fluir de una forma natural, ¿no? Simplemente defender principios básicos, derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso principios establecidos en una Constitución que no es que nos encante a la vista de su ineficacia, pero que, bueno, pues hay unos mínimos que aquellos que se llenan la boca y el espíritu a la hora de hablar de la grandeza de la Constitución deberían tener la mínima decencia, por lo menos de someterse a la misma, ¿no? El problema en nuestro país es que está desapareciendo la tolerancia que es propia de cualquier sistema democrático y, como bien ha dicho el compañero, está siendo sustituida por una actitud prepotente, de prepotencia institucional, por no decir directamente autoritaria o dictatorial. Esto no es casualidad, obviamente, ese es el análisis que hace Izquierda Unida. Esto es una aplicación de manual de la denominada doctrina del shock, es decir, a cualquier puesta en marcha de una política de restricción de derechos económicos, una política económica neoliberal de recortes a los servicios públicos, a los ciudadanos, de endurecimiento de las condiciones de acceso al empleo, de precarización, pues previsiblemente los ciudadanos llegará un momento en el que efectivamente pues tengan bueno, la necesidad de protestar, de estallar, de manifestar su descontento y obviamente pues el Estado autoritario, el Estado que abandona los principios democráticos, acompaña la aplicación de esas medidas traumáticas en materia económica y social con medidas autoritarias de recortes de las libertades fundamentales. Como bien han dicho mis compañeros y compañeras, la aprobación el endurecimiento, mejor dicho, de la Ley de Seguridad Ciudadana, el endurecimiento del Código Social, del Código Penal, ha venido produciéndose correlativamente al incremento de las movilizaciones, de las protestas en nuestro país, de tal manera que hoy somos portada de la prensa internacional, es decir, muchos países incluso que no pueden ser tildados ni mucho menos de países socializantes, quiero decir, pues el New York Times se despachó hace apenas un mes con una editorial absolutamente alarmados por lo que estaba ocurriendo en nuestro país, que no solamente afectaba las expresiones en las redes sociales, también expresaba expresiones artísticas o a la publicación de libros, de artículos en los periódicos, ¿no? ¿Quién puede justificar que a un pensionista que va a manifestarse en defensa o en contra de que suban a su pensión de 700 euros un 0,25%, por bajar de la acera y pisar la carretera, la vía pública, le impongan una sanción de 600 euros, que es lo que ha pasado hace 2 semanas aquí en Madrid? Es decir, eso excede la potestad administrativa de cualquier funcionario, de cualquier Estado que pretenda decirse democrático. Y no dudemos que hoy empieza a ponerse de manifiesto las herencias y las perversiones del franquismo que tenemos todavía muy vivas en nuestro país, empezando por esa sede judicial que conocen todos estos señores y señoras, la Audiencia Nacional. ¿Qué es la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional se supone que debería ser un tribunal especializado por razón de la materia. La Audiencia Nacional se ha convertido en un tribunal de excepción. No es nada extraño, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público franquista con el nombre cambiado, no necesariamente con los jueces cambiados, sino únicamente
con el nombre cambiado. Entonces ya hemos llegado a una realidad, que es que hoy en España una jurisdicción especializada en materia de terrorismo juzga más casos, de muchos más, de enaltecimiento del terrorismo que de terrorismo. Es decir, lo que uno tiene que preguntarse es realmente, bueno, ¿cuál es el pánico de todo este aparato del Estado? Quedarse sin trabajo, es que les da pánico que se acabe el terrorismo. Es decir, es que están trabajando para que no desaparezca el terrorismo porque entonces no tendrán excusa para continuar limitando los derechos fundamentales. Bueno, en este contexto Izquierda Unida presenta una proposición de ley absolutamente sensata, acorde con los convenios europeos en materia de derechos humanos, acorde con los pactos internacionales de Naciones Unidas y, sobre todo, acorde con nuestros principios constitucionales y acorde con las sucesivas resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es más, probablemente, desde un punto de vista técnico, habría habido supuestos en los que podríamos haber ido más allá. Y si no se ha querido ir más allá, y ya es mucho lo que se ha propuesto, es precisamente para que no quepa la más mínima duda de que estas propuestas se encajan estrictamente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquier partido de los que tiene representación en el Parlamento que no vote a favor esta propuesta, pues que no pretendan engañarnos. Es decir, serán partidos, serán fuerzas políticas que están rechazando el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni más ni menos. La proposición de ley descansa en dos líneas, digamos, hay un primer bloque, esta parte que es un tanto árida, voy a pasarla rápidamente, hay un primer bloque que afecta a una serie de tipos penales, de artículos del Código Penal, que se considera que en un Estado democrático simplemente están desfasados. O sea, no corresponde que existan en un Estado democrático. Sobre todo porque son todo, digamos, tipos reforzados de conductas que ya tienen una regulación en el Código Penal. Es decir, el delito contra los sentimientos religiosos, los delitos contra la corona regulados en el artículo 490 y 493, las ofensas, ultrajes de palabra a las instituciones, a los símbolos del Estado. Todo eso son injurias, son calumnias, aparece perfectamente regulado en nuestro Código Penal, se pueden aplicar, como ha venido haciéndose siempre hasta la reforma del 2015, esos otros tipos penales y, por lo tanto, son reforzamientos o endurecimientos de las normas que se aprueban en un contexto de incremento de la protesta social y con una finalidad claramente política. Por eso lo que propone Izquierda Unida es eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, máxime, además ustedes consideren una cuestión, ¿no? Estamos en un Estado laico, se supone que estamos en un Estado laico, porque estarán ustedes aburridos de ver al jefe de Estado ir a hacer reverencias a símbolos religiosos. O, ya les digo yo, en las salas y en las salas de instrucción, en las salas de juzgamiento de nuestro Tribunal Supremo, y las hay donde se combina la imagen del jefe del Estado con una inmensa imagen de Cristo, un crucifijo. Las hay donde no hay ni siquiera la foto del jefe del Estado y lo único que hay es un cuadro de Jesucristo en la cruz. Es decir, un Estado... Eso ocurre hoy en nuestro Tribunal Supremo. Esto lo que nos pone de manifiesto es que no es que sea precisamente muy laico el Estado, la existencia de este tipo penal, de delito contra los sentimientos religiosos, pues realmente, ¿qué es lo que pretende? Bueno, lo que pretende es imponernos a todo el mundo unas creencias religiosas que realmente no se corresponden ni siquiera con lo que dice la Constitución. La eliminación del Código Penal de los delitos contra la corona recogidos en el 490 y 491. Además de que ya podrían perseguirse cualquier tipo de agresión verbal, injuria, calumnia que se produjera contra cualquier miembro de la familia real, recurriendo a los tipos penales habituales. Además de eso, pues ocurre que hay abundantísima doctrina jurisprudencial que indica que si alguien tiene que estar sometido a la observación, a la crítica, incluso ácida, pues son precisamente las personas que tienen unos papeles más destacados, más sobresalientes en las instituciones del Estado. Máxime, y esto lo añado yo,
Hombre, cuando nadie los ha elegido, ¿no? Y cuando nadie nos pregunta cada X años si queremos que sigan siendo jefes del Estado, ¿no? En términos normales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que cualquier político en ejercicio, cualquier cargo de una institución del Estado, pues se tiene que fastidiar y va en el sueldo, así lo viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esas críticas. Pero, hombre, señoras y señores, si encima es que ni siquiera los elegimos, tampoco vamos a tener ni siquiera derecho a criticarlos. No parece que el cóctel sea precisamente muy democrático. Las ofensas, ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a las comunidades autónomas o sus símbolos, pues evidentemente son tipos que también pueden perseguirse o conductas que también pueden perseguirse con las figuras de injurias y calumnias. Hay otro bloque que lo que se propone es la modificación de delitos, concretamente, o quizás el más importante, pues los que tienen que ver con el enaltecimiento del terrorismo y lo que tiene que ver con los delitos de odio. Yo sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo les diría una cuestión, ¿no? En primer lugar, que no ha sido hasta que ETA ha declarado el cese de su actividad cuando se han empezado a utilizar, lo cual no deja de llamar la atención. No pareciera que fuera una necesidad la utilización de este tipo del Código Penal para combatir el terrorismo. Es decir, durante el tiempo en que ha existido el terrorismo no ha habido necesidad de utilizarlo y cuando desaparecen las actuaciones terroristas es cuando se comienza a utilizar. Pero es que esto del terrorismo aquí cabe de todo. Es decir, por ejemplo, terrorista, a efectos de la legislación europea, pues es Hamás, que ganó unas elecciones en la Franja de Gaza, o es Hezbollah, que gana elecciones en el Líbano. Son terroristas. Entonces, ¿esto qué significa, delito de estas características? Que simplemente por mostrar un apoyo político a fuerzas políticas que en sus lugares donde gobiernan son legales, por manifestar un apoyo vamos a poder ser procesados por enaltecimiento del terrorismo. Es decir, este es el alcance de estos tipos, que son tipos absolutamente imprecisos, indefinidos, que quedan al albur de la interpretación de esos jueces que, no nos engañemos, si alguna institución en nuestro país ha sido poco democratizada desde la muerte del dictador, ha sido el Poder Judicial. Que nadie le quepa la más mínima duda. Y si tienen ustedes dudas, examinen los resultados en las elecciones profesionales para los cargos de representación de jueces y magistrados. El 85% vota a asociaciones de derechas, el 85%. Y eso no se corresponde sociológicamente con ningún resultado electoral en nuestro país. Yo, finalmente, para no extenderme en cuestiones jurídicas, quiero felicitar a Izquierda Unida por el esfuerzo que se ha hecho y quiero añadir que no podemos vivir en un país donde los chistes de Tipicol o de Gila supondrían cárcel. Es decir, si repasamos ahora en lo que está ocurriendo en este momento y vemos las cosas que decían Tipicol o las cosas que decía Gila, pues no son más graves de lo que ha dicho Casandra, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, ¿no? Por otro lado, un chiste absolutamente manido, el de Carrero y los vuelos espaciales, ¿no? Yo lo que espero es que pues todos ustedes sean conscientes de esta situación, sean conscientes de que lo último que nos pueden imponer es el miedo. Todo esto lo que busca es imponernos el miedo, callarnos, paralizarnos, no solamente en la defensa por la libertad de expresión, callarnos y paralizarnos a la hora de reivindicar pensiones justas o la desaparición de la brecha salarial o que se acabe el trabajo precarizado. Y yo lo que espero es que algún día pues, los casos de César Strawberry, de Casandra o de Valtònyc pues puedan ser esgrimidos no como esa doctrina retrógrada y reaccionaria que nos ha dicho César, sino todo lo contrario, como símbolos de resistencia y de lucha por la democracia, por la calidad democrática en este país y para hacer frente a lo más reaccionario del conservadurismo español, que desgraciadamente sigue estando muy vivo. Ese conservadurismo que ha hecho que este país no evolucione y no haya hecho, por no hacer, ni una revolución burguesa a estas alturas. Muchas gracias.